En septiembre de 2013, la estudiante de 20 años, Ruby Rivera, desapareció sin dejar rastro mientras paseaba por el Parque Nacional Olímpico. Había planeado una corta excursión a las cascadas de Soldac, pero las montañas decidieron otra cosa. Tras una semana de búsqueda en vano, los voluntarios se toparon con algo que les dejó helados. Su sujetador colgaba de la rama de un viejo abeto de más de 5 metros de altura. El hallazgo tenía un aspecto antinaturalmente limpio y se encontraba a 8 kilómetros de donde la chica fue vista por última vez. ¿Cómo acabó la cosa a tanta altura en un árbol en medio del bosque y a dónde fue realmente Ruby? Lo descubrirás en esta historia. Los acontecimientos de esta historia se presentan como una interpretación narrativa. Algunos elementos han sido modificados o recreados para la coherencia del relato. La mañana del 15 de septiembre de 2013 en el Parque Nacional Olímpico, Washington, era fresca, húmeda, y estaba envuelta en una espesa niebla, típica de los bosques tropicales del noroeste en esta época del año. Fue en ese momento, según el registro oficial de visitantes, cuando Ruby Rivera, una estudiante de biología de 20 años, aparcó su turismo azul en un aparcamiento cercano al inicio del sendero de Sauk Valley. Sus amigos la describían como una persona de estricta disciplina y costumbres, que nunca rompía sus promesas y siempre planeaba cada uno de sus movimientos. Para ella, estas excursiones no eran simples paseos, sino una forma de evadirse de sus ajetreados estudios, por lo que iba vestida con ropa práctica y llevaba una pequeña mochila con lo más necesario. Los alrededores de las cascadas de Soldac son conocidos por sus árboles centenarios, cuyas gigantescas copas apenas dejan pasar la luz del sol, creando una atmósfera de eterno crepúsculo y silencio opresivo. A las 10 de la mañana, Ruby envió un breve mensaje a sus padres, diciendo que empezaba a subir y que pensaba volver a las 7 de la tarde. Fue la última señal de que estaba a salvo. Cuando no apareció por casa a las 9:30, su familia sintió una repentina e inexplicable ansiedad que se convirtió en pánico en cuestión de minutos. El padre de Ruby intentó llamar a su hija al menos 10 veces, pero cada intento terminaba con un mensaje automático sobre la ausencia de red. La policía del estado de Washington puso en marcha una operación de búsqueda a la mañana siguiente, 16 de septiembre, a las 6:45. En primer lugar, los guardas inspeccionaron el aparcamiento. El coche de la chica estaba aparcado exactamente donde ella lo había dejado, sin signos de manipulación. Dentro, en el asiento delantero, había una taza térmica, un jersey de repuesto y un mapa de ruta impreso con sus marcas personales, lo que confirmaba que había ido al sendero y no había vuelto al coche. La labor de los equipos de rescate se complicó enormemente por la repentina niebla y un descenso de la temperatura hasta los 45 grados Fahrenheit, considerada crítica para una persona sin refugio especial en esta zona. Los equipos caninos y los voluntarios de Mission Search and Rescue Oregon participaron en la operación, pero los perros fueron incapaces de seguir un rastro consistente. Según los informes de los adiestradores de perros, el olor se disolvió por las corrientes de aire húmedo y las numerosas huellas de otros turistas que visitaron el parque durante el fin de semana. Los investigadores barajaron teorías que iban desde un accidente en los escarpados acantilados hasta el ataque de un animal salvaje, pero no se encontraron señales de lucha ni sangre en ninguno de los tramos de sendero marcados. El bosque del Monte Hood, como suelen llamarlo los lugareños por su proximidad a las crestas, estaba extremadamente tranquilo, lo que creaba una sensación de aislamiento total. La primera señal de alarma fue un hallazgo realizado a 2.624 pies de la ruta principal, en una dirección completamente opuesta a la trayectoria lógica de Ruby. Era su gorro de sol, que yacía sobre musgo húmedo en lo más profundo de la espesura. El objeto parecía sorprendentemente limpio, como si no hubiera sido arrojado con prisas, sino colocado con cuidado. Según uno de los coordinadores de la búsqueda, la chica no tenía motivos para abandonar el sendero y adentrarse tanto en la impenetrable espesura, donde el suelo se derrumba literalmente bajo sus pies.
Los guardas señalaron en sus informes que una desaparición así, sin ningún rastro material, es extremadamente rara y suele indicar un escenario que va más allá de la mera desorientación. Los padres de Ruby se negaban a creer que su hija hubiera podido desorientarse de forma tan flagrante, pues pensaban que alguien tenía una fría intención detrás. Todos los que trabajaban en aquel sector recordaban el silencio opresivo que parecía haber apagado todos los sonidos naturales del bosque. La pregunta de por qué el sombrero estaba tan lejos del sendero seguía sin respuesta, y la búsqueda se hacía más difícil cada hora por la densa cubierta de abetos que hacía prácticamente inútiles las cámaras termográficas de los helicópteros. Mientras los voluntarios peinaban los empalmes de los senderos no oficiales creados por los cazadores, los investigadores empezaron a creer que Ruby Rivera había acabado donde nadie esperaba que estuviera, o que se había encontrado con algo que no encajaba en la lógica de los accidentes turísticos ordinarios. El bosque del Parque Nacional Olímpico permaneció en silencio, guardando fielmente el secreto de la desaparición de la niña, y su familia se sumió en un estado de espera interminable, que se hacía más y más insoportable cada hora que pasaba. La fase activa de la operación de búsqueda en el Parque Nacional Olímpico duró exactamente 7 días, durante los cuales cientos de personas, entre guardas forestales profesionales, adiestradores de perros y miembros de la Guardia Nacional, peinaron metódicamente todas las zonas disponibles alrededor de las cascadas de Soldac. Sin embargo, según los registros oficiales del Servicio de Parques Nacionales, hasta la tarde del 21 de septiembre de 2013, no se habían encontrado nuevas pruebas ni rastro alguno de Ruby Rivera. Debido al agotamiento de los recursos y a la falta de pistas reales, la mayoría de las unidades oficiales se retiraron a sus ubicaciones permanentes, y la sede principal recortó la financiación para la fase activa, dejando solo un contingente limitado para vigilar la zona. A pesar de ello, un pequeño grupo de voluntarios experimentados especializados en búsquedas en zonas montañosas remotas se negó a dejar de trabajar, optando por trasladar su atención a sectores remotos que antes se consideraba improbable que estuvieran donde se encontraba la niña desaparecida. Exactamente una semana después de la desaparición de Ruby, la mañana del 22 de septiembre de 2012, un grupo de 4 voluntarios dirigidos por un antiguo rastreador militar exploró la zona de la cuenca de los 7 lagos. Esta zona se caracteriza por un terreno extremadamente difícil, muchos afloramientos rocosos y densos rodales de abetos, donde incluso, en un día soleado, hay una profunda sombra. La temperatura del aire esa mañana no superaba los 40 grados Fahrenheit, y la humedad seguía siendo críticamente alta tras los prolongados chubascos nocturnos. Aproximadamente a las 11:15, uno de los miembros del grupo, mirando hacia la ladera con unos prismáticos, observó un extraño objeto luminoso que se balanceaba rítmicamente con el viento. Estaba enganchado a una rama delgada de un viejo abeto a una altura muy superior a la de una persona. Cuando los voluntarios se acercaron al árbol, se quedaron atónitos ante lo que vieron. El sujetador de una mujer colgaba a unos 5 metros del suelo. La cosa tenía un aspecto completamente antinatural en el contexto de naturaleza salvaje e intacta y el estado general del entorno. Lo que más sorprendió a los presentes fue que la tela del objeto estaba limpia y seca, a pesar de que la zona había recibido importantes precipitaciones en las últimas 16 horas y las agujas de los pinos circundantes estaban empapadas de humedad y barro. Según declaraciones de testigos documentadas posteriormente por la policía del estado de Washington, el objeto colgaba tan alto que la niña, que mide 1,65 metros, no podría haberlo dejado allí bajo ningún concepto sin utilizar una escalera o un mecanismo de elevación especial. De pie bajo el árbol, los voluntarios observaron que las ramas más bajas del abeto solo empezaban a una altura de 3 metros, y el tronco era demasiado liso para trepar sin equipo especial. Una vez que los científicos forenses y los funcionarios del sheriff del condado llegaron al lugar,
se acordonó la zona y se retiró cuidadosamente el objeto con una pluma telescópica para evitar dañar posibles micropruebas. Un examen preliminar in situ confirmó que no había rastros de sangre ni desgarros en la tela, pero la forma en que la correa estaba enrollada alrededor de la rama indicaba que había sido manipulada deliberadamente por un tercero. El dato más escalofriante para la investigación fue la geolocalización del hallazgo. La zona de Seven Lakes Basin estaba exactamente a 8 kilómetros en línea recta de donde estaba aparcado el coche de Ruby. Para recorrer esa distancia a pie entre restos de árboles y cadenas montañosas, un excursionista experimentado habría necesitado al menos entre 6 y 7 horas de marcha continua, algo que no formaba parte del itinerario original de la chica. El procedimiento de identificación de aquella noche fue un golpe devastador para los padres de Ruby Rivera. Cuando vieron el artículo, confirmaron al instante que pertenecía a su hija, señalando las marcas específicas y la marca que había comprado en una única tienda de Seattle. Este momento se convirtió en el punto de no retorno de la investigación, ya que finalmente se rechazó la versión de un accidente o caída en una de las muchas grietas. La presencia de los efectos personales de la víctima a una distancia tan considerable del lugar de la desaparición y en una posición tan concreta y demostrativa indicaba la presencia en el bosque de una persona que no solo seguía a Ruby, sino que además disponía del tiempo y los medios suficientes para dejar una marca tan horripilante. El equipo de detectives observó que la ubicación del objeto a más de 3 metros de altura parecía una especie de mensaje o un trofeo perverso puesto a la vista de quienes debían encontrarlo. 5 millas de bosque impenetrable separaban el último mensaje de la niña de este punto, y cada una de estas millas les parecía ahora a las fuerzas del orden la zona de un depredador desconocido. La reacción de la familia ante la noticia fue de desesperación. La madre de Ruby declaró repetidamente a la prensa que su hija nunca habría abandonado el rastro marcado de Sukdal para acabar en medio de la nada. La pregunta de qué significaba exactamente el hallazgo y cómo el objeto podía haber permanecido seco bajo las lluvias del Parque Nacional Olímpico seguía abierta, creando una atmósfera de opresiva ansiedad en torno al caso. Se examinaron minuciosamente todos los pies alrededor del árbol, pero no se encontraron huellas de calzado ni restos de equipo en el suelo húmedo, lo que no hizo sino confirmar la teoría de la profesionalidad o la extrema cautela de quienquiera que hubiera hecho esto. Todo el equipo de búsqueda pensó que este objeto no era más que el principio de una cadena de sucesos mucho más aterradora, y que Ruby Rivera había sido víctima de alguien que conocía el parque mucho mejor que cualquier guarda forestal o voluntario. La policía local empezó a revisar urgentemente todas las listas de personas que habían estado a menos de 10 millas de Seven Lakes Basin el día de su desaparición, dándose cuenta de que el tiempo se agotaba y de que el descubrimiento de los 13 pies de altura era solo la punta del iceberg de este misterioso caso. El 22 de septiembre de 2013, aproximadamente a las 13 horas y 45 minutos, se cerró oficialmente el acceso no autorizado a la zona del descubrimiento en la cuenca de Seven Lakes. El grupo especial del Departamento del Sheriff del Condado de Clallam, junto con los guardabosques del Servicio de Parques Nacionales, se centraron en una inspección minuciosa, prácticamente milímetro a milímetro, de cada metro cuadrado de suelo y vegetación alrededor del viejo abeto de Sitka. A pesar de que habían transcurrido 7 días completos desde la desaparición de Ruby Rivera, la policía seguía tratando oficialmente la operación como una operación de búsqueda y rescate, con la esperanza de encontrar a la niña con vida en alguno de los refugios naturales, pero el ambiente en el cuartel general era cada vez más tenso. Arboristas profesionales, especialistas altamente cualificados en el trabajo a gran altura, se desplazaron al lugar, justo al lado del árbol, para analizar cómo habían acabado en la rama los efectos personales de la niña. El arboricultor Thomas Miller, que contaba con más de 15 años de experiencia en la silvicultura del estado de Washington,
realizó una inspección detallada del tronco utilizando ópticas de alta potencia y equipos de elevación. Según su informe oficial, archivado en el expediente número 42712, el sujetador estaba fijado a una altura de más de 4 metros, lo que equivale a 13 pies y 8 pulgadas del nivel del suelo en el sistema de medición estadounidense. El experto observó que el tronco del abeto en este lugar concreto era completamente liso, carente de ramas inferiores o salientes de corteza a los que pudiera agarrarse una persona al trepar. El arboricultor señaló que incluso para un atleta profesional sin equipo especial, tal escalada habría sido imposible, y más aún para una chica de 20 años con un entrenamiento estándar. La ausencia total de daños mecánicos en la delgada rama donde colgaba el objeto indicaba que no había sido arrojado desde abajo, sino que había sido golpeado cuidadosa y deliberadamente cuando la chica estaba cerca de ese punto. Según las conclusiones de los expertos técnicos, la colocación de la prueba a tal altura requería una resistencia física extraordinaria o el uso de equipos industriales de escalada que permitieran fijar una posición en un árbol liso. Cuando los investigadores examinaron más a fondo la corteza con un microscopio portátil a una altura de 14 pies, encontraron otra prueba fundamental: sutiles inclusiones microscópicas de un polímero azul. Basándose en un análisis preliminar sobre el terreno, la sustancia se identificó como una pintura específica resistente al desgaste, utilizada habitualmente para marcar mosquetones y gatillos industriales de acero, empleados por los trabajadores de mantenimiento del parque en reparaciones complejas. Los investigadores intercambiaron miradas silenciosas y registraron este hecho en el protocolo, ya que el descubrimiento de grasa profesional y residuos de recubrimiento polimérico en un árbol alto de un bosque denso cambió radicalmente el vector de la investigación. Estos hallazgos dieron a los agentes de la ley motivos fundados para creer que en la desaparición de Ruby Rivera estaba implicada una tercera persona, no solo alguien que pasaba por allí cerca, sino que tenía conocimientos específicos para trabajar con equipos de gran altitud y conocía perfectamente la zona fuera de los caminos trillados. Ahora, cada paso de los equipos de búsqueda en la zona de la cuenca de los 7 lagos iba acompañado de una sensación de peligro oculto, al quedar claro que el desconocido actuaba metódicamente, demostrando su presencia a través de un marcador tan inquietante y de difícil acceso. La cuestión de quién exactamente podía haber tenido libre acceso al equipamiento industrial y por qué se había creado esta instalación vertical a 8 kilómetros del lugar de la desaparición se convirtió en clave en el trabajo de los detectives. El equipo de investigación empezó a recopilar datos sobre todas las personas que tenían licencia para trabajar en las copas de los árboles del Parque Nacional Olímpico, dándose cuenta de que la trayectoria del secuestrador podría haber sido no solo horizontal, sino también vertical, lo que le habría permitido permanecer invisible para los equipos de búsqueda convencionales. Se escaneó de nuevo con detectores de metales todo el sector en torno al viejo abeto, pero el bosque parecía haber absorbido cualquier otro rastro material del secuestrador. La temperatura en la zona de búsqueda seguía bajando, alcanzando los 38 grados Fahrenheit por la noche, y la niebla que descendía de las crestas hacía que cada árbol pareciera el árbol cerca del cual se habían encontrado las pruebas. Había un silencio opresivo en el aire, solo roto por el crujido de los viejos abetos con las ráfagas de viento, que recordaba a la operación lo vulnerable que era Ruby ante un hombre que tenía la fuerza y el equipo necesarios para trepar por encima del suelo. Los agentes de la ley se dieron cuenta de que no estaban ante una coincidencia, sino ante un acto deliberado de presión psicológica o un ritual específico en el que cada detalle tenía su propio significado. Las coordenadas del lugar del hallazgo se introdujeron en una base de datos única bajo la clasificación de secretas, ya que la investigación temía que la filtración de información sobre la naturaleza de las pruebas pudiera llevar al sospechoso a destruir otros posibles rastros. Mientras los arboristas seguían descendiendo del árbol, empaquetando sus herramientas,
Los detectives ya habían empezado a confeccionar una lista del personal autorizado a utilizar carabinas de marca azul en 2013, sabiendo que la respuesta a la pregunta principal se ocultaba en algún lugar entre quienes estaban acostumbrados a trabajar en las sombras de los densos bosques del Parque Olímpico. Cada nuevo detalle encontrado en la corteza del viejo abeto no hacía sino aumentar la penumbra del caso, que con cada hora que pasaba se iba pareciendo cada vez menos a una tragedia turística ordinaria y más a la caza de un depredador con ventaja técnica sobre su presa. La tensión en el cuartel general alcanzó su punto álgido cuando se supo que este polímero azul no se vendía en las tiendas ordinarias de material, sino que se suministraba exclusivamente en virtud de contratos especiales para servicios gubernamentales, lo que reducía el círculo de posibles sospechosos al círculo profesional de los empleados del parque. A 8 kilómetros del aparcamiento de Soldack Falls, esta distancia parecía ahora no solo un camino, sino una línea que marcaba el comienzo de una zona controlada por alguien invisible y extremadamente peligroso. Los agentes del departamento del sheriff se preparaban para una revisión masiva de los registros internos, sabiendo que detrás de aquel árbol podía estar un hombre al que veían de uniforme todos los días, pero cuyos verdaderos motivos permanecían ocultos tras una máscara de disciplina profesional. Antes de continuar con esta escalofriante historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes un comentario y le des a me gusta, ya que es tu apoyo el que ayuda a los algoritmos de YouTube a promocionar mi vídeo, para que pueda ser visto por mucha más gente. El 24 de septiembre de 2013, los resultados de un examen en profundidad del Laboratorio Criminalístico de Seattle llegaron por fin a la sede temporal de la investigación, cambiando radicalmente el vector de la búsqueda de Ruby Rivera, de 20 años. Según el informe oficial, las micropartículas extraídas cuidadosamente de la corteza de un viejo abeto de la zona de Seven Lakes Basin contenían no solo restos de un polímero azul, sino también trazas de un lubricante sintético específico de alta viscosidad. Los expertos químicos identificaron la sustancia como un compuesto industrial utilizado para el mantenimiento de equipos de elevación pesados, cabrestantes y sistemas hidráulicos utilizados en condiciones climáticas extremas. Este perfil químico cumplía plenamente las normas del equipo, que se adquirió exclusivamente para las necesidades de los servicios técnicos del Parque Nacional Olímpico de mantener las rutas más difíciles y remotas, así como las plataformas de observación en altitud. La composición específica del esmalte azul encontrado en la madera también resultó ser única. Este tipo de revestimiento de cobalto se aplicó a mosquetones de acero de calidad industrial que solo utilizaban los departamentos de mantenimiento interno del parque. Según la investigación, estos componentes no podían adquirirse en tiendas ordinarias de equipamiento turístico, lo que estrechaba el círculo de posibles autores a un reducido círculo de profesionales. Basándose en los materiales del caso, se investigó oficialmente a 22 empleados del departamento técnico que tenían acceso directo a los almacenes de herramientas y el derecho legal de circular libremente por el parque en vehículos oficiales a cualquier hora del día. Los detectives supusieron razonablemente que el secuestrador podría haber aprovechado hábilmente el final de la temporada turística activa, cuando tradicionalmente se iniciaba en el parque el desmantelamiento planificado a gran escala del equipamiento temporal, ocultando sus acciones ilegales entre los movimientos legales del personal técnico. Con cada hora que pasaba, aumentaba la tensión en la oficina del sheriff del condado de Clallam, ya que a los agentes de la ley les preocupaba seriamente que el delincuente, consciente de la inevitabilidad de una búsqueda detallada en todo el estado, pudiera simplemente cambiar su lugar de residencia, dimitir o abandonar el estado de Washington antes de que pudiera establecerse un vínculo irrefutable con Ruby Rivera. La policía puso en marcha una exhaustiva comprobación de las coartadas de cada uno de los 22 hombres, comparando meticulosamente sus horarios diarios con la hora exacta del último mensaje de la chica. Un equipo especial de analistas
trabajó para detallar los datos de geolocalización interna de todos los vehículos oficiales que circulaban por la carretera el 15 de septiembre de 2013. Se determinó que varias camionetas blancas y furgonetas de mantenimiento se encontraban en un radio de 8 kilómetros de las cataratas del Soldac durante el periodo de tiempo crítico comprendido entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Sin embargo, durante el análisis de los registros, uno de estos vehículos llamó la atención de los detectives por una anomalía inexplicable. Desapareció por completo del sistema interno de localización por GPS durante exactamente 4 horas y 18 minutos. Según el diario interno, se suponía que la furgoneta estaba realizando una inspección rutinaria de los cables de seguridad en el sector norte, pero no se encontraron informes confirmatorios del trabajo real realizado durante ese periodo. La ausencia de señal en una zona en la que la cobertura móvil y por satélite suele ser estable para los dispositivos de servicio indicaba que el transmisor podría haber sido apagado deliberadamente o que el vehículo podría haber estado en la llamada zona muerta, profundos desfiladeros boscosos en los que las ondas de radio quedan bloqueadas por enormes rocas. Según uno de los controladores de la base, que prestó testimonio oficial en el expediente, el conductor de esta furgoneta en concreto no informó ese día de averías técnicas, problemas de navegación o cambios de ruta relacionados con las condiciones meteorológicas. Estas 4 horas de absoluta oscuridad se convirtieron en un punto clave de la investigación, ya que fue durante este lapso de tiempo cuando Ruby Rivera dejó de responder a las llamadas de socorro de sus padres, y su gorra de sol fue encontrada más tarde a 800 metros del sendero principal de Sogdal. Los investigadores empezaron a reconstruir minuto a minuto la cadena de acontecimientos de aquel fatídico lunes, tratando de averiguar quién tenía las llaves del vehículo sospechoso y qué herramientas se cargaron en su carrocería antes de que saliera de la base principal de mantenimiento. Cada nuevo detalle obtenido durante el análisis de laboratorio del polímero azul y del aceite sintético confirmaba que el criminal no había actuado de forma espontánea, sino con el cálculo frío y cínico de alguien que conocía las debilidades del sistema de control interno del parque. En la sede de la investigación reinaba una atmósfera de electrizada expectación, porque ahora el enemigo no solo tenía un perfil anónimo, sino también una afiliación profesional muy real con la estructura que debía garantizar la seguridad de los visitantes. Los detectives se dieron cuenta de que se enfrentaban a alguien que se sentía como un auténtico maestro en estos bosques milenarios, capaz de moverse sin ser detectado, incluso bajo la atenta mirada de los sistemas por satélite. Mientras los expertos en ciberseguridad intentaban recuperar los datos ocultos del ordenador de a bordo del coche, los agentes ya estaban preparando una lista de personas que disponían de permisos especiales para trabajar con equipos de escalada y tenían las habilidades necesarias para instalar complejos montajes a gran altura. La cuestión de qué ocurrió exactamente durante esas 4 horas de silencio se estaba convirtiendo en una prioridad absoluta, ya que la respuesta a esta pregunta podría desvelar para siempre el misterio de la trayectoria por la que el secuestrador desconocido condujo a su víctima a través de la espesura del Parque Nacional Olímpico. La investigación entendía que cada gramo de grasa encontrado en la corteza del abeto no era un simple accidente, sino el rastro de una persona que había dejado su firma, sin darse cuenta de que los métodos forenses modernos pueden extraer la verdad incluso de residuos microscópicos de productos químicos industriales. El 25 de septiembre de 2013, la investigación sobre la desaparición de Ruby Rivera entró en la fase de acciones de investigación activas contra una persona concreta, cuando una comprobación en profundidad de los registros de servicio y los datos de geolocalización condujo a los detectives hasta un temporero de 29 años llamado Brian Walker Anthony Torres. Este hombre trabajaba en el departamento de mantenimiento del parque y estaba especializado en el mantenimiento de rascacielos, lo que le situaba automáticamente en el círculo de personas que poseían las habilidades necesarias para trabajar con equipos de escalada industrial. Basándose en una orden judicial,
El grupo operativo llevó a cabo un registro autorizado de su residencia temporal, una pequeña cabaña de madera situada en el campo, a 6 millas de la base administrativa principal del personal. Durante el registro, los investigadores encontraron objetos que, según las fuerzas del orden, podrían haber pertenecido al estudiante desaparecido. Entre los efectos personales de Torres, se encontró una pequeña linterna de metal plateado en una vieja caja metálica de herramientas. Según el informe del interrogatorio de los padres de Ruby Rivera, las marcas y el número de serie de este modelo coincidían totalmente con las características de la linterna que la chica se llevó en su última excursión. Según uno de los detectives presentes en el lugar de los hechos, el objeto parecía deliberadamente limpio, pero presentaba arañazos microscópicos en el cuerpo, típicos de una caída sobre suelo rocoso. Al mismo tiempo, los expertos forenses completaron un análisis comparativo de un polímero azul hallado a 3 metros de altura en el tronco de un viejo abeto. Los resultados fueron sorprendentes. Las partículas de pintura eran idénticas al recubrimiento de los mosquetones profesionales de acero que se encontraban en el kit de herramientas personales de Torres, incautado durante el registro. La composición química específica del esmalte y el grado de desgaste del metal indicaban que se trataba de los mosquetones que dejaron la marca en la corteza del árbol de la zona de la cuenca de los 7 lagos. A pesar de estos hechos técnicos incontrovertibles, la investigación siguió considerando con cautela un posible montaje, dada la tensa relación de Torres con algunos de sus colegas del departamento técnico. La policía estaba seriamente preocupada porque el hombre, de 29 años, no tenía antecedentes penales, nunca había llamado la atención de la justicia y era descrito por sus superiores como una persona tranquila, reservada y extremadamente fiable, que siempre seguía las instrucciones. Sin embargo, una inspección posterior de la furgoneta de empresa asignada a Torres llevó a las fuerzas del orden a cambiar de opinión. En el compartimento de carga del vehículo, detrás del asiento del conductor, encontraron un pequeño fragmento de tela azul claro que se parecía al material de la camiseta deportiva de Ruby Rivera. Lo más sospechoso era que este trozo de tela mostraba signos evidentes de que se había intentado limpiar a fondo con productos químicos agresivos, lo que provocó la deformación y decoloración de la fibra. Los peritos señalaron en su informe que la carrocería del vehículo olía a lejía clorada, algo poco habitual en el material forestal, lo que indica que había sido limpiada en húmedo recientemente para eliminar restos biológicos. Los investigadores observaron que se había encontrado un fragmento de tela en un hueco entre un tabique metálico y el suelo, donde podría haber caído accidentalmente durante el forcejeo o el transporte de la carga. A la policía le preocupaba enormemente por qué un empleado experimentado, que conocía las normas de manipulación de pruebas, guardaría en su coche un objeto tan comprometedor y por qué intentó lavarlo. Según testigos del personal de la base, Torres parecía algo distraído el día de la desaparición de la niña, pero no mostraba signos de agresividad o ansiedad, lo que no hacía sino aumentar el tono espeluznante del caso. A 8 kilómetros del último campamento de la niña, había una distancia que el sospechoso podría haber recorrido fácilmente en su furgoneta en 16 minutos, utilizando carreteras forestales cerradas a los turistas. Cada nueva prueba encontrada en la modesta casa de Torres, que se hallaba casi bajo la ley marcial, no hacía sino reforzar la teoría de que estaba directamente implicado en el secuestro. Los investigadores empezaron a reconstruir minuto a minuto la furgoneta del trabajador de 29 años, dándose cuenta de que la máscara del perfecto empleado del parque podía esconder a un hombre con oscuras intenciones cuidadosamente ocultas. Todos los objetos incautados, incluida una linterna y un juego de mosquetones de escalada, fueron enviados a un segundo examen más detallado con la esperanza de encontrar ADN de la víctima, a pesar de los esfuerzos de Torres por limpiar sus herramientas. La situación en el cuartel general seguía siendo tensa, ya que aún no había pruebas directas de la muerte violenta de Ruby,
y el sospechoso número 1 continuaba guardando silencio, lo que muchos a su alrededor empezaron a percibir como señal de una amenaza profunda y oculta. La cuestión de por qué se encontró el fragmento de tela en su coche y qué papel desempeñaron sus habilidades profesionales en este drama se estaba convirtiendo en el principal reto para los detectives mientras se preparaban para la confrontación decisiva en la sala de interrogatorios. El 26 de septiembre de 2013, a las 8:20 de la mañana, Brian Walker Anthony Torres fue oficialmente detenido y trasladado a la comisaría del condado de Cleland para su primer interrogatorio oficial como principal sospechoso de la desaparición de Ruby Rivera, de 20 años. Debido a las nuevas circunstancias descubiertas durante el registro de su residencia temporal, las fuerzas del orden cambiaron el formato del interrogatorio de voluntario a obligatorio. En la sala de interrogatorios número 2, equipada únicamente con una enorme mesa de metal y 3 sillas, el hombre de 29 años se comportó con sorprendente calma, manteniendo un ritmo respiratorio constante y demostrando una confianza casi profesional en su propia rectitud. Las paredes de la habitación, pintadas de gris pálido, creaban una atmósfera de completo aislamiento, pero Torres no parecía sentirse presionado. Según los investigadores, negó categóricamente cualquier contacto físico con Ruby Rivera a lo largo de la jornada del 15 de septiembre, alegando que solo la había visto en las orientaciones oficiales colocadas en el parque tras iniciarse la búsqueda. Cuando el detective de primera clase colocó sobre la mesa la linterna plateada encontrada durante el registro, Torres no mostró ningún signo de temor o preocupación. En su lugar, dio una explicación aparentemente lógica, afirmando que había recogido el objeto en un sendero de la zona de las cataratas Soldac durante una inspección rutinaria del sendero 3 días antes de enterarse del incidente. Según su testimonio, simplemente había guardado la linterna en su caja de herramientas y se había olvidado de llevarla a objetos perdidos debido a su carga de trabajo al final de la temporada. Según el informe del interrogatorio, su discurso era lógico y coherente, pero 2 analistas del comportamiento que observaron el procedimiento a través del espejo de Gesell señalaron en sus informes que el lenguaje corporal de Torres indicaba un nivel críticamente alto de ansiedad interna. Los expertos observaron que el hombre apenas parpadeaba y agarraba con fuerza los bordes de la mesa metálica cada vez que se planteaba la cuestión de cómo asegurar la prenda de la mujer a 13 pies de altura sobre el tronco perfectamente liso de un abeto. Evitaba el contacto visual directo cada vez que el detective le preguntaba por las capacidades técnicas del equipo industrial e intentaba dirigir la conversación hacia los detalles puramente profesionales de su trabajo diario. Torres describió detalladamente las características de los distintos tipos de mosquetones de acero, las particularidades de los componentes y las normas de seguridad para trabajar a gran altura, lo que llevó al equipo de investigación a pensar que estaba creando deliberadamente ruido informativo para evitar respuestas directas. Los investigadores siguieron presionándole metódicamente, aportando nuevos datos sobre la incoherencia de sus movimientos reales en el territorio del Parque Nacional Olímpico el día de la desaparición de la niña. Cuando el detective llamó la atención sobre el hecho de que su furgoneta oficial había desaparecido por completo del radar del sistema de seguimiento interno durante 4 horas y 18 minutos, Torres se limitó a encogerse de hombros con frialdad. Lo atribuyó a los constantes fallos técnicos del equipo y a la desigual cobertura de la señal bajo las densas copas de los árboles, donde las comunicaciones por satélite suelen interrumpirse. Su completa inocencia era cada vez más cuestionable bajo el peso de las pruebas reunidas, incluida la identidad de las micropartículas de polímero azul encontradas en sus carabinas y en la corteza de un árbol de la zona de la cuenca de los 7 lagos, pero seguía sin haber una confesión directa de asesinato o secuestro. Hubo una pausa pesada y deprimente en el aire de la sala de interrogatorios que duró varios minutos seguidos, ya que la policía necesitaba obtener una respuesta a la pregunta principal: ¿dónde estaba exactamente Ruby Rivera ahora
y si había alguna posibilidad de encontrarla con vida. Torres siguió insistiendo en su versión, pero sus dedos temblaban visiblemente mientras cogía un vaso de papel con agua. Los 8 kilómetros desde el último punto de contacto de la chica hasta el punto de hallazgo de sus efectos personales eran territorio que él conocía a la perfección, y cada segundo de su silencio no hacía sino aumentar la tensión. La investigación dejó constancia en el informe de que, durante las 6 horas de comunicación continua, el hombre nunca preguntó por el estado de la búsqueda ni si se había encontrado a Ruby, lo que para los forenses experimentados era un signo de destrucción emocional y desapego típico de las personas que ya conocen el final de la historia. Al final del interrogatorio, Torres parecía agotado, pero su máscara de perfecto trabajador del parque nunca llegó a resquebrajarse. La policía comprendió que, sin pruebas biológicas directas que vincularan irrefutablemente a Torres con la presencia física de Ruby en su coche, sería extremadamente difícil llevar el caso a la siguiente instancia judicial. Los agentes de la ley eran conscientes de que aquel hombre de 29 años era un adversario mucho más difícil de lo que había parecido en un principio, y su conocimiento del bosque del Parque Olímpico le daba la ilusión de gozar de total impunidad ante la ley. Cada una de sus respuestas estaba medida, como si hubiera calculado de antemano cada paso de los detectives, tratando de mantenerlos en la zona de las suposiciones y las pruebas circunstanciales. Sin embargo, las 4 horas y 18 minutos de silencio en antena seguían siendo la principal anomalía que Torres no podía explicar en términos de la lógica del flujo de trabajo. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido cuando el detective apagó la grabación y se limitó a mirar a Torres a los ojos, pero éste se limitó a desviar la mirada en dirección al espejo, que estaba siendo observado por los analistas. El gran avance en el sonado caso de la desaparición del estudiante de 20 años se produjo el 27 de septiembre de 2013, cuando el equipo de investigación recibió los resultados de un examen forense en profundidad de la furgoneta de la empresa de Brian Torres. Al darse cuenta de que la inspección inicial podría no haber descubierto ninguna prueba cuidadosamente oculta, los detectives recurrieron a especialistas en radiación ultravioleta de alta intensidad y reactivos basados en luminol. Durante la reinspección de la bodega de carga, que duró más de 6 horas, llamó la atención de los expertos una sutil irregularidad en el revestimiento metálico situado bajo una estantería fija para equipos de escalada. Tras desmontar la estructura con herramientas hidráulicas, los expertos descubrieron un compartimento oculto construido bajo el falso suelo, donde se registraron numerosos rastros biológicos utilizando lámparas ultravioletas. A pesar de que el sospechoso utilizó desinfectantes agresivos, quedaban gotas microscópicas de sangre y algunos pelos en grietas de sujeción de difícil acceso. Las pruebas urgentes de ADN confirmaron una coincidencia total entre el material genético y las muestras facilitadas por los padres de Ruby Rivera. La presencia de las huellas biológicas de la víctima en un sector técnico oculto del coche, al que solo tenía acceso un trabajador de 29 años, era un hecho indiscutible que destruía por completo su anterior línea de defensa. Solo tras la presentación de las tablas fotográficas con los resultados de los análisis y gráficos de cotejo de ADN, Brian Torres cambió radicalmente su comportamiento en la sala de interrogatorios, abandonando el papel de testigo casual. De acuerdo con la investigación, registrada en un protocolo de varias páginas, el hombre comenzó a dar un testimonio detallado sobre lo que realmente sucedió el 15 de septiembre de 2013. Confesó el secuestro de Ruby Rivera, explicando su elección por el hecho de que la chica creaba la ilusión de completa indefensión y, en su opinión, no podía oponer seria resistencia en un bosque aislado. Torres describió detalladamente, con sangre fría y coherencia, cómo estableció el primer contacto con la chica cerca de las cascadas de Soldac. Utilizando su uniforme oficial de guarda forestal y su tarjeta de identificación, se acercó a ella con el pretexto de realizar una inspección rutinaria de seguridad en un sendero,
lo que le permitió ganarse la confianza inicial de la estudiante. Según el expediente del caso, Torres utilizó su reputación profesional para atraer a la chica a la furgoneta con el pretexto de rellenar el papeleo necesario para el registro del sendero. Dijo a los detectives que su principal motivo interno era un doloroso deseo de sentir una sensación de poder absoluto sobre otro ser y de obtener un subidón de adrenalina al darse cuenta de que el destino de una persona dependía por completo de su voluntad. Torres describió sus acciones no como un crimen, sino como un proceso técnico para lograr el dominio, afirmando que sintió la mayor euforia durante las 4 horas y 18 minutos en que su coche estuvo fuera del alcance de los sistemas de vigilancia. Según él, mató a la chica en el momento en que se dio cuenta de que no le estaba dando la sumisión emocional esperada y seguía oponiendo una desesperada resistencia psicológica, negándose a reconocer su autoridad. El hombre también confirmó oficialmente que había colgado el sujetador de la mujer en la rama de abeto deliberadamente, utilizando su equipo profesional de escalada y sus conocimientos de trabajo a gran altitud. Esperaba que el hallazgo a más de 5 metros de altura, en la zona de la cuenca de los 7 lagos, obligara a la policía a concentrar todos sus recursos en una búsqueda en dirección opuesta a la de la verdadera tumba. A 8 kilómetros del aparcamiento de las cataratas Soldac, esta distancia formaba parte de su plan de desinformación, en el que cada detalle debía servir para ganar tiempo. Durante el interrogatorio, que se prolongó hasta altas horas de la noche, Torres accedió a facilitar las coordenadas geográficas exactas del lugar donde escondió el cadáver, con la esperanza de obtener cierta indulgencia por ser sincero con los investigadores. Dio el nombre de un sector en una zona boscosa remota, donde el bosque se hacía tan denso que la visibilidad era inferior a 4 metros, incluso durante el día. Los investigadores observaron que el sospechoso no dio muestras de remordimiento durante su testimonio, describiendo el asesinato con la misma precisión técnica con la que antes había informado sobre la reparación de las plataformas de observación. Cada minuto de su testimonio reveló a las fuerzas del orden el retrato de un hombre que llevaba años maquinando el cumplimiento de sus oscuras ambiciones, utilizando su conocimiento del Parque Nacional Olímpico como herramienta de caza. Tras recibir información precisa sobre el paradero de la víctima, el grupo operativo inició de inmediato los preparativos para partir en helicóptero, consciente de que el precio del poder para Torres era el precio de la vida de Ruby Rivera. El protocolo indicaba que Torres solo preguntó al final de la conversación si podría acceder a sus herramientas personales en prisión, lo que pone aún más de manifiesto su total falta de empatía. Los investigadores tardaron 15 minutos en completar todo el papeleo necesario para acusarle formalmente de asesinato en primer grado. La historia, que comenzó con un sombrero de sol sobre el musgo, terminó en una sombría sala de comisaría, donde la precisión documental del análisis ultravioleta demostró ser más fuerte que todas las manipulaciones y trucos del criminal. Ahora, el Bosque Olímpico iba a devolver el último secreto que Torres había intentado ocultar para siempre bajo una capa de tierra húmeda y agujas de pino a 8 kilómetros de las soleadas cataratas. El juicio de Brian Walker. Anthony Torres, de 29 años, comenzó a finales de noviembre de 2013 en el Tribunal de Distrito de Port Angeles, y fue el acorde final de uno de los dramas criminales más intensos de la historia reciente del estado de Washington. La sala 3 del tribunal estaba abarrotada por la familia de Ruby Rivera, representantes de los medios de comunicación nacionales y decenas de voluntarios que llevaban 7 días, en septiembre de 2012, buscando a la niña con vida en las impenetrables selvas del Parque Nacional Olímpico. Según la acusación, el factor clave que inclinó la balanza a favor de la justicia fue un exhaustivo análisis de pruebas microscópicas, incluida la composición específica de grasa industrial y un polímero azul hallados a 13 pies y 8 pulgadas de altura en el tronco de un viejo abeto. En su alegato inicial, el fiscal del condado de Clallam reconstruyó detalladamente la cronología del crimen,
haciendo hincapié en que el acusado utilizó deliberadamente sus habilidades profesionales de escalador y su conocimiento de los caminos rurales para crear la ilusión de un accidente o una desaparición misteriosa. El tribunal escuchó el testimonio de destacados expertos forenses que confirmaron la total coincidencia entre el ADN de la víctima y las muestras tomadas en el compartimento oculto de la furgoneta de la empresa de Torres, sin dejar lugar a versiones alternativas de la defensa. Uno de los momentos más difíciles del juicio fue el testimonio del padre de Ruby, quien afirmó que su hija siempre había sido extremadamente precavida y que nunca habría confiado en un desconocido si no hubiera tenido la condición oficial de empleado del parque. Durante las reuniones, que duraron varias semanas, Brian Torres mantuvo el mismo distanciamiento glacial y el mismo vacío emocional que los investigadores habían observado durante el primer interrogatorio. Permaneció inmóvil, sin mostrar ningún signo de remordimiento, incluso mientras se proyectaban en la sala imágenes de vídeo del hallazgo del cadáver en una remota zona boscosa a 8 kilómetros del sendero señalizado de Soakdal, en una zona casi nunca visitada por excursionistas ordinarios. Los peritos psicólogos que intervinieron en el caso confirmaron que Torres actuó con frío cálculo y que su móvil fue el morboso placer de tener un poder absoluto sobre otro ser humano durante las 4 horas y 18 minutos que su vehículo estuvo fuera del alcance del seguimiento por satélite. El jurado, compuesto por 12 residentes del estado, pasó más de 14 horas en la sala de deliberaciones, escudriñando cada página del informe de los arboristas y los resultados del análisis ultravioleta. El 14 de enero de 2014, el presidente del jurado anunció el veredicto: culpable de asesinato en primer grado y secuestro con agravantes. El juez, antes de anunciar el veredicto final, señaló que este crimen suponía un golpe a la esencia misma de la confianza pública en las instituciones del Estado, ya que Torres había traicionado su juramento como conservacionista al convertirse en el depredador más temido de la naturaleza. La sentencia final del tribunal fue cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional ni indulto en el futuro. Una vez cerrado el caso, el Servicio de Parques Nacionales inició una reforma global de la seguridad interna. En 2014, todos los vehículos de mantenimiento fueron equipados con rastreadores de reserva que no pueden apagarse manualmente, y se instalaron botones de pánico y sistemas de alerta adicionales en los senderos del Parque Olímpico. La tragedia de Ruby Rivera se ha convertido en una dolorosa lección para todo el país, que ha obligado a revisar las normas de permanencia en la naturaleza y a controlar más estrictamente al personal con acceso a equipos de alto riesgo. La gorra de sol, encontrada sobre musgo a 800 metros del sendero, sigue guardada en el archivo del departamento como recordatorio de que hasta el más mínimo detalle puede ser la clave para resolver un gran misterio. La familia de Ruby, a pesar de su irreparable pérdida, encontró fuerzas para crear una organización benéfica que ayuda a buscar a personas desaparecidas en zonas montañosas, financiando la formación de equipos de perros especializados. El caso, número 42712, quedará para siempre en las crónicas documentales de la criminología como un ejemplo de cómo el verdadero poder no pertenece a quien empuña el cuchillo o la cuerda, sino a quien tiene la paciencia de ver la verdad hasta el final. Brian Torres se encuentra ahora en un bloque aislado de la prisión, donde sus 4 horas de libertad se han convertido en décadas de silencio entre muros de hormigón, y los bosques del Parque Olímpico curan poco a poco las heridas que dejó su presencia. Incluso muchos años después, los excursionistas que ascienden por las cataratas de Soldak sienten una extraña tensión al contemplar las densas copas de viejos abetos, sabiendo que en algún lugar, a más de 5 metros de altura, colgaba la prueba que derrotó al hombre que se creía dueño del bosque. La vida en el estado de Washington ha vuelto a la normalidad, pero la historia del estudiante de 20 años sigue resonando en cada informe de los guardabosques, recordándonos que la seguridad
no consiste solo en marcar en un mapa, sino también en estar constantemente atentos a lo que acecha en las sombras del viejo bosque.